¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, acá como todas las semanas, a esta hora de la tarde con ustedes, pues comentando, platicando, dialogando de todo lo que acontece, no solamente en la entidad oaxaqueña, sino en nuestro México y pues también en el mundo, ¿no? Pero hoy es un día especial porque, como decimos coloquialmente en México, todos traemos un niño adentro, ¿no? Entonces, no dejamos de ser esos niños. Pero antes de que platiquemos sobre este aspecto, porque precisamente, pues hoy se celebra el Día del Niño, permítame saludar a un gran amigo, mi hermano. ¿No? ¿Primero las damas? Sí, bueno. Dice este niño que primero las damas. Entonces, como debe ser, ¿no? Perdón, Entonces, permítame presentarles a una hermosa niña. Desde que pues, tengo el honor de contar con la referencia de su amistad desde hace varios años. Así es de que hoy presento a nuestra preciosa compañera que nos acompaña en esta mesa, en este diálogo de entre amigos periodistas, entre cuadernos de doble raya, a Lisbeth. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder compartir esta mesa con don Alfredo, don Raúl, también con usted, que finalmente son muchos años de amistad, muchos años de conocernos, y pues hoy estoy muy honrada de estar con ustedes. No, te agradecemos mucho y te agradezco mucho las palabras, Liz. Y pues bueno, ahora sí, permítame presentarle a mi querido amigo, hermano, sí, el mero de regeneracionpluralidad.com.mx. Hoy, como es Día del Niño, pues les presento aquí al niñote, Raúl Castellanos. Hermanito. Gracias, buenas tardes. Alfredo, como siempre, listo. Con el gusto. Qué gustazo verte. Y bueno, ahora voy Y ahora voy a presentarles, ya sabe usted que en todos los grupos de los niños siempre hay un niño que cómo es guerristo, cómo va, cómo la guerra, ¿no? Bueno, entonces, sí, da lata, vaya, ¿no? O sea, es el chamaco guerrista, ¿no? Y luego se lleva los chocolates, los dulces. Sí. Y ya cuando crecen un poquito, luego quieren acaparar a las niñas. Sí, no. Y hasta luego le ponen mujeres a su medio que publican, ¿no? O sea, nótese, pues, pero bueno. Le doy la bienvenida a mi querido hermano, amigo, maestro de periodismo, el niño guerristo, el chamaco que da guerra, Alfredo Martínez de Aguilar, el mero de mujeres Shaiki, las que mandan, las que gobiernan. Bueno, es lo que él dice, ¿no? Hermano. Feliz y contento de estar con ustedes y con Liz. Bienvenida, Liz. Gracias. Y bueno, imagínese usted hablar de nuestras historias de niños cuando fuimos niños, que no tiene mucho, ¿eh? Estamos en la plena edad de... En la segunda infancia. En la segunda infancia, ¿no? Entonces, no nos llevaría mucho tiempo, pero sería interesante porque pues todos tuvimos ese gran honor, esa gran alegría de que pues pasemos por esa etapa, ¿no? Así es de que para que se entere Liz, ¿no? Porque ella sí sigue siendo una niña, ¿no? Una bella niña. Entonces, ¿qué te parece, hermano, que nos platiques cómo fue tu niñez, cómo disfrutabas tú esa etapa de niño, ¿no? Además de que prácticamente fuimos vecinos del mismo barrio, porque nosotros nacimos en el barrio de La Merced, ¿no? El mejor barrio que puede haber en todo Oaxaca. Y además la remodelación que acaban de hacer. No, quedó. Donde estaba el mercado. Sí. Donde estaba el mercado. Bueno, antes de entrar al tema, claro que le entramos, yo quisiera felicitar a Alfredo por los 24 años de Mujeres Shaiki. Muchas gracias. Que acaban de. Recibo con mucho. A nombre de todos. Sí, muchas gracias. Un gran esfuerzo. No, 2 décadas, más de 2 décadas. Más de 2 décadas. No se dice fácil. Claro. Exacto. ¿No? Porque finalmente eso es un esfuerzo permanente. La mañana, tarde y noche. Hacer una revista, o hacer un semanario, o hacer un periódico, lo que ustedes quieran. Hasta ahora, en los temas de los portales digitales, pues es todo un reto. Totalmente. Estar
clasificar, escoger las notas, redactar, escoger y vincularlas con fotografías, Así es. entrevistas, darle además pluralidad a un medio. Eso es lo importante. Eso también, y no es tan fácil. No, claro. No es tan fácil, porque independientemente de que algunos medios puedan tener una tendencia Claro. natural, por obvias razones de quien lo dirija o de quien es su propietario, ambas cosas, pero independientemente de ello, siempre un medio tiene que tener esas características para ser atractivo a toda la sociedad. Pero además, fíjate, Raúl, creo que ya un día se lo comenté a mi hermano Alfredo, que también obviamente lo felicité en su tiempo y en su momento, Gracias. porque 24 años se dicen, como decía mi hermano Raúl, se dicen rapidísimo. Pero hay una gran ventaja que tiene mi hermano Alfredo, en la cual su servidor lo ha comentado, y no de ahorita, de hace mucho tiempo. Desafortunadamente, la era digital ha venido dejando atrás los medios impresos. Sí. Y tuve la oportunidad de manejar un programa con la Hemeroteca Pública y les decía yo de que cómo es posible que se permita que vayan desapareciendo los medios impresos, porque ahí es donde se queda la historia, se queda impresa la historia, y en el medio digital no, ¿sí? O sea, aquí publicamos algo, a los 5 segundos ya hay como 50 informaciones nuevas, ¿no? Y mientras que en versión impresa, allí queda. Forma parte de los anales de la historia. Exacto. Y entonces, imagínate, yo te lo digo porque con mi humilde periodiquito que sigo editando en Colombia, en el cual tú vas, como hacemos en la hemeroteca, ¿no? En una ocasión fui, perdón por robarme tiempo, pero en una ocasión fui y me puse a buscar el diario Noticias, donde tuve la oportunidad de trabajar, y busqué una nota que había yo escrito en 1990, ¿no? Y cuando vi, y ahí estaba, ¿no? Y vi mi nombre y las fotos, y decía, y después decía yo, imagínate que fuera digital. ¿A dónde? ¿No? ¿Cómo? Entonces, es un gran esfuerzo, Alfredo. Qué bueno que lo sigues realizando. Gracias. Y algún día estaremos teniendo la oportunidad de ver, oye, ¿te acuerdas de Mujeres? Oye, la edición del 2020, ¿no? Ahí está. Qué bueno. Ojalá que siga. Yo sé que va a seguir, y sobre todo, otra ventaja que tiene el hermano Alfredo, es un concepto y una empresa familiar. Por supuesto. ¿No? Sí. Y eso Claro, y yo quiero hacer también una intervención y un paréntesis y resaltar sobre todo el tema de las mujeres, el empoderamiento que da las mujeres, la visibilidad que da las mujeres, y siempre con una perspectiva de género, con un cuidado hacia las mujeres. Entonces eso es loable de reconocer, y aparte 24 años han sido pioneros en posicionar a las mujeres. Entonces pues eso también es de reconocerse, de aplaudirse, y pues también tengo pues la fortuna de también colaborar en el medio digital. Por entonces supuesto. Para mí es siempre serán bienvenidos todos. Para mí es un privilegio, y también reconocerle que finalmente pues es un espacio para las mujeres. Totalmente. Y siempre pues eso no cualquier medio se atreve, no cualquier medio lo hace, y reconocerse. Gracias, Liz. Y bueno, en ese sentido vale la pena resaltar que fruto de la educación familiar, de pleno y absoluto respeto a las mujeres, mi vieja y sabia abuela, doña Carmen, mi santa madre, doña Irene, que nos educaron sin traumarnos a golpes y a chanclazos, parecían pitchers de las grandes ligas. Atinaban, pero de donde estuvieran. Aunque zigzaguearas, traían una curva que no fallaba. Entonces, eso nos ha permitido tener una perspectiva interesante, hoy más que nunca, respecto de apoyo, solidaridad a las mujeres, con la satisfacción profesional de innovar. Nos adelantamos más de 20 años, 24 años, a las políticas de género, de equidad de género, a las políticas de igualdad, ¿no? Porque hoy entre los colaboradores hay más mujeres que varones, lo cual es muy satisfactorio, porque aunque quizás a algunos hombres no les guste,
Las mujeres son extraordinariamente inteligentes, pero además grandes administradoras, Responsables. Olvídate. muy responsables, más puntuales que nosotros. Indiscutible. ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cualidades que enriquecen el proyecto. Con otro detalle interesante, parte de la innovación, ¿no? El principio anterior era renovarse o morir. Uh-huh. Hoy es innovar o morir, ¿no? Y es la única revista impresa a nivel nacional en formato horizontal. Uh-huh. No Sí. hay otra. Sí. Hemos ganado premios nacionales e internacionales por el formato, por el diseño, por el concepto, lo cual es muy satisfactorio, y públicamente pues agradezco a mi esposa, la doctora Josefina Velázquez Ortiz, y pues a mis hijas, Carlirina, Alexandra Cristel y María José, que le han inyectado sangre joven. En marzo pasado abrimos el mercado de Jalisco, ¿no? Lo que no es fácil. No, es- Con todos los asegúnes que esto genera, que hay que estar viajando, que hay que coordinarse, que hay que rotarse, que hubo retraso en la impresión, en la distribución, pero bueno, eso nos satisface ser la única revista nacional impresa de Oaxaca. Ahora sí, retomando el lema tan de moda, de Oaxaca para el mundo. Ándale. ¿No? Claro. Dale. Y muchas gracias por su amistad, muchas gracias por su apoyo, por esta oportunidad de trabajar al lado de ustedes. Pues es Gracias, como cuando Luis. hacías regeneración, ¿no, Claro. hermano? O sea, creo que hemos tenido la oportunidad de vivir, a veces en la Ciudad de México, cuando me reúno con varios de los compañeros que luego me dicen, es que nos gusta cómo nos platicas la historia, ¿verdad? Y digo, es que yo aprendí desde que cómo granear una lámina, Claro. cómo ir a la fotomecánica, los formadores de antes, acuérdate que Así es. recortaban Sí. y a pegar las Se cabezales. armaba un rompecabezas. Antes de que llegaran las primeras computadoras, Claro. ¿no? Cuando llegaron las primeras Commodore, luego llegó la cabeceadora, ¿no? Todo era manual y era una cuestión, yo me acuerdo del corrector, el trabajo que tenían los mecanógrafos, porque era una pantallita así, y si se equivocaban había que repetir toda la nota, Así es. ¿no? Y entonces todo ese proceso, que afortunadamente lo vivimos, ¿sí? Es como decimos ahora, con lo digital, ¿no? O sea, con lo digital nada más abres una tecla y órale, ¿no? Allí, y es por eso que pues te decimos felicidades, hermano, Claro. porque el mantener algo impreso es verdaderamente un y mega trabajo, porque muchos han de decir, pues, pues mira, seguramente nada más da órdenes y ya los manda, y ya lo escriben y ya lo imprimen, ¿no? No, es un relajito, pero bueno, qué bueno, ahí está Mujeres Ahíque, se lo recomendamos, ¿sí? Usted lo puede encontrar en los negocios más importantes de la capital del estado de Oaxaca, en la Ciudad de México, allí lo he visto, también la vi ahí en Tepito, pero bueno, es otro asunto. Claro, con nuestros buenos amigos. También la vi en Tepito, pero bueno. Y en la Buenavista, y en la Guerrero. Sí, y en la Pero Bondojo. también en Polanco, donde hay crímenes atroces. En Polanco la vi, pero luego les digo en qué dirección. Aquí estamos, y hermano del alma, vamos a entrarle a esa etapa de que estamos vida del celebrando niño Raúl. hoy, ¿no? De Sí, los niños. de los Todos, niños, ¿no? todos. O sea, cuando ¿cómo dabas guerra ahí en el barrio de la Merced, hermano? Bueno, era una convivencia mucho más cercana a de esa época, cuando fuimos infantes. Yo me acuerdo que mi madre iba al mercado todos los días, y entonces a mí me gustaba acompañarla siempre que podía, sobre todo el fin de semana, porque en el jardincito de la entrada del mercado, ahí se ponía la señora que vendía los hotcakes. Ajá. Entonces era clásico. Con hotcakes. Niños. Sí, sin duda. Y luego ya subías al mercado, porque había que subir las escaleritas. Y yo me recuerdo que en ese contexto las personas se intimaban mucho más. Mi madre se hizo comadre de la señora que vendía las gelatinas. Y medio mundo. De la que vendía la verdura. Las tortillas. Luego, como mi papá tenía una fábrica de jabón con mi abuelo, necesitaban también la grasa de la carne. Cuando se cuece, se junta, se hacía el jabón
se usaba esa grasa, Ujú. más aceite de coco, más silicato de sodio, todo lo que se ocupaba. Entonces ahí estaba don Luis Flores, que tenía su carnicería, Sí, también se hizo muy amigo. Don Juanito, de la tienda de la esquina, sí, don Juan Sorrosa de Independencia, Chabelita, que tenían su restaurancito atrás. No, era otro mundo de la niñez, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es una época muy agradable para todos, porque además era una época en que no había grandes intereses. Bueno, evidentemente de niño no los tienes, ¿no? Pero sí lo disfrutabas mucho. Luego yo tuve la oportunidad de ir a una escuela que estaba a 3 cuadras de la casa, ahí en la esquina de Murguía y de Pino Suárez, que era la Minerva. Ujú. Así es. Crió el maestro Mondragón, Gómez, Guillermo Mondragón, era el director de ahí. Estudiamos la primaria. Me acuerdo que nos jalaban de acá para poner. Ah, no, sí, ¿no? O te castigaban, o también el maestro tenía una regla. Yo no sé de qué era, mano. Yo creo que de encino, de una madera especial, porque te agarraba el pantalón, te lo pegaba y órale, man. Ardía horrible. Más que doler, ardía. Una época bonita la niñez. Yo aprendí a hacer jabón desde muy chiquillo, porque iba yo a la jabonería de mis papás, de mi abuelo, de mi papá, y me enseñaron desde cómo lo que le llamaban aguacalar el jabón, ponerlo uno sobre otro para que se oreara después de que lo cortaban, se hacían una paila, que también le metían vapor, pero también era un batidor. No, qué tiempo, ¿no? Lo estoy escribiendo todo eso de esa época. Excelente. Agradable, porque sí fue muy agradable. Y luego ya te ibas a la escuela, y en la escuela, en el recreo, porque el recreo era clásico en aquella época de nuestra infancia. Entonces, a jugar canicas, güey. Ahí. Trompo, gallitos. ¿no? Trompo. Sí, claro. Yo nunca aprendí a tirar bien el trompo. Había unos amigos que los hacían así. Se le hacían piruetas y todo. Malabares. Malabares, ándale. Luego, esta otra cosa. El gallito. ¿no? Que también jugaba. Con corcholatas afiladas. Y además jugabas a las peleitas. Sí, claro. Sí, las peleitas de gallito. ¿no? Qué tiempo, ¿no? Así, eso es la infancia, ¿no? Y como se los comentaba precisamente, qué casualidad de que estamos platicando, comentábamos hace rato cuando llegaron fuera de cámaras, ¿no? También es cuando de niño hay ocasiones en que enfrentas a situaciones dolorosas, Por supuesto. por primera vez en tu vida, ¿no? Nos comentaban mis amigos, los amigos y aquí Alice, que yo en sexto año fue cuando empecé, o cuando conocí por primera vez lo que es el dolor de perder a una gente que quieres. Un amigo nuestro que éramos muy amigos, éramos una tripleta de amigos, murió en un accidente exactamente el día del niño. Claro. Entonces, pues eso es complejo. Hay mucho que vamos a esperar que termine, compañero. Los checos, señorita, en este momento le aviso. Es el trabajo que tenemos nosotros como medio de comunicación cuando estamos transmitiendo en vivo, como ahora con ustedes, e indiscutiblemente que a veces hay que atender asuntos como lo está haciendo mi hermano Alfredo. Perdón. No, sí, no, claro. No hay problema. Pero es que ese es muy interesante, pero además, como se dice, no, sí es cierto, cada cuestión tiene su etapa y sus diferencias, ¿no? Pero en ese entonces, la infancia como que la vivíamos de diferente manera, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Aparte de que había mucho más contacto con la familia, pues siempre tenía uno salía y acompañar a mamá al mercado, o salir, en fin, y los clásicos juegos que teníamos, ¿no? O sea, era otro concepto al que desafortunadamente desde hace algunas décadas ahora son los niños actuales, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando íbamos en la Minerva, precisamente, hubo un grupo al que nos empezó a gustar el fútbol, y entonces creamos el Real Minerva, y jugábamos ahí en el Venustiano Carranza, en la liga infantil que había, ahí íbamos a jugar con el Real Minerva, y ahí todavía tengo por ahí fotos, las madrinas de Lalo Ramírez, las hermanitas de Lalo Ramírez, eran las madrinas del equipo, otras niñas más chicas que nosotros, ahí están con su ramito de
clavelitos o de rosas, no me acuerdo qué era, porque nos tomaron la foto, eran las madrinas de Minerva, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo, ¿no? Maravillosos. Luego ya viene la juventud, ya vienen otras etapas, ¿no? Pero sí, la infancia es algo que se disfrutó, bueno, que yo en lo personal, y yo creo que ustedes también, porque eso es genérico, se disfruta mucho la infancia, se goza, y sobre todo cuando se tiene el cariño, el afecto, el apoyo de los padres, ¿no? Claro. Que también eso hay que reconocerlo, que nuestros padres fueron generosos, atentos, lindos. Nos amaron y respetaron. ¿Qué más puedo yo decir de ellos, no? Claro. Es decir, aprendiste muchas cosas, viviste a su lado muchas cosas, porque además la convivencia era mucho más íntima. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un grupo de amigas que vivían de ahí de la cuadra, ¿no? Claro, vecinas. Y en la tienda de enfrente, en la casa de enfrente había una tienda de abarrotes, de mi Rosita, me acuerdo que era, creo que Rosita, que tenía 2 hijas, Cuquita y Estela. Y entonces ahí se iban a platicar, y mi mamá ya me llevaba, Pues sí. y me acuerdo mucho una vez que se pusieron todas a llorar, porque creo que fue cuando se mató Pedro Infante, una cosa así, algún artista del cine de aquella época. Vamos, esas cosas ya hoy ya no las vives, man. Así es. Ya, las traes acá, pero son partes de tus recuerdos. Es algo sensacional. ¿Y tú, hermanito? Porque vamos a cerrar con Liz. Vamos a cerrar con Liz. Yo quiero rescatar la formación integral que tuvimos los 4, precisamente a partir de los principios y valores universales cultivados en nuestras familias. De entrada, familias integradas, ¿no? Fincadas en el amor y el respeto mutuo entre esposos. Claro. Y de padre y madre hacia los hijos y las hijas. Fíjense cómo se formaba un círculo virtuoso, ¿no? Y por otro lado, con un concepto de educación integral. Físico, era obligado a hacer deporte, porque nuestros padres lo hacían, nos motivaban desde bebés, ¿no? El simple hecho de caminar, pues, en ese entonces no había gimnasios comerciales, y bueno, pues ahí inventaban ellos sus pesas con tarros de leche, ¿no? Y rellenos de concreto, bueno, o una cuerda simplemente por la que subían y bajaban, ¿no? En fin, había mucha imaginación y creatividad. Y luego, por otro lado, el aspecto intelectual. No había hogar en el que no se leyera todos los días periódicos, revistas y obviamente libros. Y cuentos. Por supuesto, eso era en el cierre antes de irse a dormir, ¿no? Me acuerdo de Calimán. Eso es. Calimán, bueno, Pingüín. los cómics, ¿no? La lectura de El cómics. Charrito de Oro. Así es. Otro personaje. Memín y Pinguín. Memín Pingüín era una revista incluso educativa. No, por A mí me supuesto. tocó. ¿Todavía te tocó ver Memín Pingüín? Claro. Era una revista educativa dentro de todo, en que Porque Memín traían Pingüín cosas. enseñaba el respeto a la mamá. Totalmente. No, hombre, sensacional. Oye, pues ¿quién se atreve a desafiar a doña Frosina con su tabla con clavo? No, hombre. Oye, yo quiero mucho mis glúteos para exponerlos así. Por otro lado, fíjense la integralidad en ese concepto de educación. Amplio. Físico, intelectual, emocional. ¿No? Nos daban paz, tranquilidad, seguridad, autoestima, porque nos respetaban y nos valoraban y reconocían, ¿no? Siempre había un estímulo mínimo, con un detalle pequeño, cuando hacíamos algo positivo, sobre todo en materia de calificaciones escolares, ¿no? Vamos, desde un simple abrazo y un beso especial en la frente, ¿no? Hasta un dulce, un simple dulce, pero
era un gran estímulo, un gran Por tu aliciente. peso de domingo, man. Bueno, claro. Ya era una fortuna tener un peso. no, hombre. 20 centavos, hermano. Comprabas una torta elaborada con amor, riquísima, y un refresco. Y respecto a eso, perdón que te interrumpa, ¿de qué estás diciendo de los estímulos? Por ejemplo, las calificaciones que entregaban en la escuela. Ah, claro. Tenías tu boleta de Por calificaciones, supuesto. en donde era de tal, del 5 hasta el 10, ¿no? Así Y es. te calificaban la historia, el civismo, las matemáticas, la geografía, ¿qué otra cosa? Español, era obligado. ¿no? Lengua Ciencias castellana. naturales, claro. Pero desde niños. Sí, claro, por Educación supuesto. física, civismo. Sí, todo eso. Y la cuarta vertiente, que es muy importante, desde el punto de vista espiritual, también había una amplia formación espiritual, energética o biomagnética, para aprender a creer en un ser superior, ¿no? Había familias liberales que no se encasillaban en un solo Dios, sino había mayor apertura y hablaban de un ser superior, ¿no? Pero esa teoría la aterrizabas en los hechos, que es parte de mi formación teórico-práctica, iniciando como acólito en los templos de nuestras parroquias, en función del lugar donde vivíamos. Y eso nos permitía descubrir otra parte muy importante de la vida, ¿no? El reverso de la moneda material en lo espiritual. Y cómo también había estímulos, Sí, claro. había premios. Si eras puntual, si no faltabas a colitar los domingos, o cuando se Acolitar el rosario, yo vi acolito el rosario. o cuando se requiriera, a eso iba, servicios extras, ¿no? El rosario era diario. Sí, pero el sacerdote rotaba, ¿no? Entonces, y luego había el estímulo. El padre Santa Cruz era el de la y después el padre José Miguel Pérez Martínez, Claro. que era de Jutla, que fue el que creó la Ciudad de los Niños. Así es. Que todavía existe. Sí, claro. Por supuesto. Es ahí donde inicia la influencia jesuítica, o jesuita en mi caso, por el vínculo familiar con la Compañía de Jesús y posteriormente con los escolapios. Entonces, una formación, una educación integral que se fincaba, ojo, en el espíritu de servicio, no en el lucro, y en la solidaridad del tequio, de la guelaguetza, desde la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces, eso nos llevó a que seamos los 4 productos de la cultura del esfuerzo, pero además con una gran autoestima, una gran seguridad que nos ha permitido brincar los cerros y conocer el mundo en el país y fuera del país, ¿no? Claro. Lo que resulta muy satisfactorio, ¿no? Y fíjate que desafortunadamente, porque ya comenté que vamos a cerrar con Liz, desafortunadamente desde hace muchas décadas se perdió todo eso. A pesar, bueno, la tecnología trae muchas cosas muy interesantes, muy importantes, pero su servidor lo ha comentado, hay que saber utilizar la tecnología. Para bien. Porque desafortunadamente la tecnología ha separado ese vínculo que decía mi hermano Alfredo, de la unión familiar, del concepto familiar. Afortunadamente tiene como unos 2 años en que publiqué un artículo que me mandó nuestro representante en Inglaterra, en el que allí ya implementaron desde hace 2 años, en el que tú llegas a un restaurante o llegas a un lugar público y te recogen el celular, precisamente para volver a ese vínculo familiar, ¿no? Te recogen el celular y es obligación, no es nada que si quieres, no. O sea, te recogen el celular, tienen sus estantes y volvieron a tener ese vínculo, ¿no? Esa situación. De convivencia. De convivencia, sí, todo eso se ha perdido. Y sí es cierto, nosotros tuvimos esa gran fortuna de contar con familias. Yo voy rápido a mi etapa de la niñez. Tuve la oportunidad de estar allá en lo que es el barrio de La Merced.
Y bueno, fíjate cómo es esa situación. Mi señora madre, afortunadamente, ella fue la diseñadora de modas de la alta sociedad en ese entonces, de Oaxaca, y mi padre en ese entonces era secretario de la Reforma Agraria. Pero aún así, iba a la Ciudad de México, venía y al campo. Mi padre me enseñó a sembrar, a arar, a cosechar, y mi madre me enseñó a planchar los vestidos de novia. Ese era mi trabajo. ¿No? Interesante. Ese era mi trabajo. Ahora entiendo. ¿No? Con las, y me tocó con la plancha esa de que le metías carbón, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, no, excelente. Pero voy a lo siguiente. Y se limpiaba con cera. Sí. ¿No? Tuviera el trabajo que tuviera, tenía como unas 20 alumnas, ¿no? Y más sus diseños que hacía y todo eso, y llegaban ahí las señoras de la alta, ¿no? A echar chisme con ella. Pero tuviera el trabajo que tuviera, diario se sentaba con Merlín a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30, a que Merlín hiciera la tarea, a que Merlín estudiara, ¿no? Y en la noche, cuando estaba mi señor padre, porque él vivió en la villa de... O sea, siempre les daba risa a los caballeros porque me decían, oye, Merlín, ¿cuánto te hicieron? Dice, porque mi padre vivía en la villa de Etla, que era, le decían el señor de la casa grande, que le digo que cuando yo tuve conciencia decía, bueno, fue el cacique, bueno, él vivía en la villa de Etla y mi madre aquí en la ciudad de Oaxaca. Entonces, se veían un fin de semana. Él venía un fin de semana y mi madre iba un fin de semana. Entonces, mi padre, todas las noches, se sentaba a escuchar la W y el noticiero. Y ahí empecé yo a escuchar las noticias con él, ¿no? ¡Pum! Entonces, esa era la convivencia, ¿no? E indiscutiblemente también a mí me tocó, yo no fui acólito, pero sí iba yo a la iglesia de la Merced, ¿sí? Al Rosario precisamente, ¿no? Y cómo me encantaba, porque luego nos daban un pancito y nos daban, ¿no? Entonces, todo eso, como decíamos hace un momento, no, y me acuerdo porque iba a ir también con mi madre al mercado y a veces me mandaba solo. Y iba yo con una moneda de a 50 centavos a comprar un montón de cosas. Rendía mucho hombre, dinero. que olvídate, 50 centavos era... y me di el lujo de llevar al recreo $1. ¿No? Entonces... Eras el niño rico del grupo. Entonces, te digo, todo eso nos enseñaba a hacer lo que, digamos, somos ahora, ¿no? Porque a pesar de eso, a pesar de que mis señores padres tuve la fortuna de que estaban en un medio social muy importante, me enseñaron a trabajar y a ganarme el peso, ¿no? Entonces, te digo, todo eso desafortunadamente se ha ido perdiendo. Desafortunadamente, ojalá que se rescate, porque es la cultura mexicana. Así como tu hermano, hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países, ¿sí? Y conocer otras culturas, ¿no? Entonces te digo, el Día del Niño se maneja de manera diferente. Ahora usa mucho el marketing para el Día del Niño, para la imagen política, para el que quiere quedar bien, ¿no? Y el que regala unos carritos de a $3, ¿no? Y bueno, pero en fin, ojalá que se retomara dentro de las familias mexicanas. Quedan muchas todavía, afortunadamente, y más en las comunidades, sobre todo en provincia, en las cuales siguen teniendo ese concepto de ser familia y de vivir en familia y hacer a un ladito la tecnología, aunque la ocupan, pero hacerla a un ladito para bien. Y bueno, vamos a cerrar este programa precisamente con la experiencia de Liz, así como ustedes la ven, ¿sí? Como decía yo en un inicio, es nuestra niña acá. Es la bebé del grupo de aquí del programa. Y bueno, obviamente que ella ha tenido ya su niñez, ¿no? Y que nos cuente, Liz, ¿cómo viviste tu niñez? ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo ves? Porque ahora sí que Liz es de las nuevas generaciones, ¿no? Ya a Liz ya le tocó la tecnología, ya le tocó, ¿no? ¿O todavía no te tocaba? Cuenta chisme. Bueno, de entrada a escuchar sus historias y con la mía que voy a compartir, me hace saber que fuimos niños muy privilegiados, tuvimos infancias muy privilegiadas, donde tuvimos hogares unidos y de entrada partir de eso. Fui una niña muy querida y muy consentida por mis abuelos maternos y paternos, por supuesto por mis padres. Tuve una excelente madre y un papá
muy trabajador, entonces eso me permitió tener una infancia muy feliz, muy holgada, muy tranquila, y me dieron la oportunidad de ser niña. Entonces estudié en un colegio de la capital oaxaqueña, del pleno centro, el colegio Casa de Cuna, que también me permitió tener pues esta formación católica, humanista, acercarme mucho a la religión, y que también me permitió pues a lo largo del tiempo ir formando mi criterio en la parte humana, en la parte social, en la parte espiritual, religiosa. Y pues fui una niña muy, muy feliz, y que también crecí en el Valle de Oaxaca. Recuerdo que todos los jueves mi papá pasaba por mí a la escuela y me llevaba por un agua de Casilda. Enfrente me llevaba a comer los quesillitos chiquitos. También de ahí me llevaba al agua de, ¿cómo se llama? A veces de la Michoacana, dependía de qué es lo que tuviéramos antojo, porque mi papá y yo fuimos o somos muy antojadizos, entonces tuve la fortuna de ser muy consentida, y de ahí me llevaba a comprar juguetes a la Violeta, me llevaba a caminar al Zócalo, a la Alameda. Me tocó una infancia pues muy bonita, muy privilegiada, con el cariño de mis padres y también reconociendo el trabajo de mi madre, ¿no? Perdón, la Casa de Cuna era Guerrero y Arbenza y López. Así es, así es, la que está en la esquina, al lado de la iglesia de San Agustín. De San Agustín. Así es. De hecho, era el convento. Así es. Un anexo del Un anexo del convento. Es. Y todavía me tocó cuando entré a primero de primaria, y se llama Casa de Cuna porque pues era una casa hogar para niños, y todavía me tocó que era como los últimos niños, un bebé que tenían todavía, que estaba. ¿Cuándo la cerraron? No, sigue funcionando la Casa de Cuna. Sigue, tiene desde kinder hasta preparatoria, nada más que creció entonces, porque en aquella época era primaria nada más. No, tiene kinder y primaria, y después ampliaron a secundaria y preparatoria, que se llama Leologio Guilo, que la tienen en otra parte. En el barrio de la Trinidad de las Huertas. Así es. Que cambia el tiempo. Así es. Y mi primer novio estudió en la Casa de Cuna. Pero bueno, es otra historia. Sí, pero ahí también tengo recuerdos muy buenos, y pues con mi mamá, que finalmente se despertaba muy temprano a atenderme a mí, a mi hermana, a llevarnos a la escuela, pedía permiso para salirse del trabajo, pasar por mí a la primaria, llegaba y nos íbamos en taxi a la casa, preparaba la comida, y como siempre nos dejaba jugar un ratito y de ahí hacer la tarea. Por mi madre aprendí a escuchar a Mozart, a Beethoven, a Bach, a la música clásica. Ella me infundó mucho la cultura, el arte. Por ella es que tuve este acercamiento con grandes de la música, aparte que me llevaba mucho a obras de teatro, me acercaba mucho a la cultura, al arte. Una mujer muy culta, ella también me enseñó a leer, pues el tema de las letras, y yo era una niña muy traviesa, entonces para que yo me sentara a hacer la tarea le costaba mucho trabajo. Me acuerdo que se tenía que sentar conmigo a hacer la tarea, si no tenía esa concentración. Y aparte que antes no había tanto el tema de llevarnos al psicólogo o detectarnos algunos temas, ¿no? Como el TDA o la hiperactividad, que ahorita pues ya lo detectan pues más temprano, ¿no? En las escuelas. Yo seguramente fui una niña con hiperactividad, pero pues no me lo detectaron, y mi mamá pues con mucha dedicación se sentaba, ahora sí que religiosamente, a hacer la tarea conmigo, a darme de su tiempo, y de ahí a seguir con las labores de la casa y a cuidarnos. Entonces también tuve la fortuna de salir a jugar con mis amiguitos de la cuadra y jugar a las atrapadas, a las escondidas, y estos juegos que permiten, ¿no? Y también la seguridad que había en las calles, porque pues mi mamá me dejaba con toda la confianza. Después de hacer la tarea yo podía salir a jugar hasta las 8 de la noche, de ahí cenar y dormirse para el día siguiente. Pero pues esto también, pues los entornos que yo creo que ahorita ya no son tan seguros para las infancias, para que puedan salir a jugar a las calles, y creo que eso permitió que fuera una niña muy feliz, una niña
muy atendida y pues muy privilegiada, porque también el hecho de tener a mamá, a papá y todavía a los abuelos, tanto maternos como paternos, que mis abuelos paternos al vivir en la capital, pues me dieron más, tuve más el privilegio de estar con ellos, de que me atendieran, de que me cuidaran, y que fueran como mis segundos padres. Entonces, pues esto me hace tener pues el privilegio de decir que fui una niña muy, muy querida, muy cuidada, muy consentida, y que también los abuelos ahora sí que están como para consentir. Jamás me regañaron, jamás tuve una llamada de atención, me permitían todo, y pues eso me tiene recuerdos muy bonitos tanto de mis abuelos como de mis padres, de mi infancia, y todo eso pues también se debe a este hogar unido que tuve con mi papá y con mamá, y pues Claro. ahora sí que son como los valores a lo mejor que tenían Por antes, ¿no? supuesto. Y que ahorita pues están cambiando las formas De de familia, convivencia. de convivencia, pero todavía me tocó esa parte de Oaxaca, de estas escuelas, pues legendarias, de crecer, pues en el valle y en el centro, muy cerca de todo, y estas cosas que solamente como niño oaxaqueño podemos tener muy arraigados, ¿no? Me acuerdo que mi papá me sacaba de la escuela, no sé cómo le hacía los jueves, y me llevaba a comer las memelitas que están justamente atrás de la iglesia de San Agustín, que Sí. son muy famosas. Entonces, pues son cosas que solamente pasan en Oaxaca, y que los niños de aquí de Oaxaca podemos tener el privilegio de decir que probamos, que tuvimos, que sentimos. Las nieves No, obligadas de leche quemada con tuna, claro, ¿no? claro. Con chagüita, Así es. ¿no? Sí. Comadre, amiga, hermana de doña Casilda. sí, claro. Mm. Pero fíjate que hay algo tan sensacional. No, hombre, hablar de esto nos llevaría muchísimo tiempo, pero ya sabe usted que digitalmente estamos muy cortos. Pero hay algo muy interesante. Ahorita, después de escuchar a Liz, muchos seguramente han de pensar o pensaron de que, así como tú dices, fuiste una niña muy consentida, muy amada, y seguramente muchos, pues, tuvo de todo, ¿qué le va a interesar estudiar o la vida, cómo está, ¿no? Sin embargo, figúrense la gran diferencia de lo que es vivir en una familia con unión, ¿no? O sea, Liz, sí es cierto, fue muy querida, muy consentida, tuvo de todo, pero sin embargo, su formación, fíjate cuán diferente es a muchas otras que a veces uno conoce en el mismo entorno, ¿no? En el que son las clásicas juniors, pues, ¿no? Sí, en que ven la vida. No, O sea, mi mamá una pero sin persona embargo, con mucha fíjate, disciplina. exacto. Así es. O sea, es a lo que comentaba yo también. Tuvimos la fortuna, vamos a decir, así como tú tuvimos la fortuna de tener una familia que, pues bueno, pudiente, vamos a decir, pero que nos enseñaba a trabajar a través de los valores, a través del esfuerzo, ¿no? Claro, y que nada era gratis. Definitivamente. Además. Definitivamente, nada era gratis. Y aparte de eso, algo que también creo que nos une a los cuatro. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar en el Solar Infantil Oaxaqueño, ¿sí? Todos mis estudios, de allí hice mi educación secundaria igual. ¿no? Sí, el Solar Infantil, no, el que está sobre Morelos. Sí, Junto al templo de junto al templo de San José. que también era anexo del convento de San José. ¿No? Y entonces tuvimos el privilegio, mi madre fue parte de las fundadoras del Verbo, el famoso Verbo encarnado. Claro. Y no tiene mucho que me encontré a la madre superiora y que me dice, oiga, usted es Nelito, porque así me decía mi madre. Y yo decía, no, dice usted es hijo ¿Cómo de te decía? Esperanza. Nelito, ajá, Por negrito. por negrito. Por lo de Cornelio, nada más que no me gusta que me digan Cornelio, porque luego se me empieza a la frente, ¿ves? Entonces, todos esos conceptos son buenos, como les decía yo, hablar de esto, es como muchos nos dirán, no, pues sí, pues ya son los de antes, ¿no? O sea, ya están aquellos, ¿no? Pero cómo funciona mucho y cómo es tan importante conservar y sobre todo haber tenido el lujo, el privilegio de haber tenido unos padres con valores y que nos enseñaron valores, ¿no? A trabajar. Y a trabajar, a pesar de que fueran o no pudientes, era trabajar y ganarte lo que tienes, ¿no? Y cierro con esto, y creo que fue un gran ejemplo que su servidor jamás se le olvidará. Y cierro con esto, y les gusta mucho cuando me dicen, Meli, platica eso ahí en la Ciudad de México.
Les digo que luego se acuerdan del famoso comercial de y la Chillén apa, ¿no? Bueno, cierro con esto porque es un ejemplo, lo tomo como ejemplo y no saben cómo me sirvió. Un día, allá en la villa de Etla, en la casa de mi señor padre, que era prácticamente, ahora sigue siendo prácticamente una manzana, estaba yo, mis juguetes en la villa de Etla era la pala, la carretilla y un pico de juguete. Ese era mi juguete en Etla. Cuando estaba yo aquí en la ciudad de Oaxaca, pues eran mis carritos y otro tipo de asuntos, ¿no? Y un día estaba yo con mi carro y mi carretilla, y viene mi señor padre, y le digo, papá, ¿verdad que cuando yo sea grande ya voy a poder ir allá al segundo patio, ahí donde están los carrizos y jugar más allá? Y aquí viene la lección. Me dice, párate, hijo. Mira, todo esto que ves, más los terrenos donde vamos, donde se siembra y todo eso, ¿no? Y ese pueblo de allá junto también donde voy, eso es mío, hijo. Lo que ves en Oaxaca con mamita, que así le decía a mi madre, siempre le dijo así a mi madre, lo que ves en Oaxaca con mamita, su casa, las otras casas y todo, eso es de ella. Tú no tienes nada, hijo. Tú lo único que tienes es la educación que te damos nosotros y lo que te enseñan en la escuela. Cuando seas grande, vas a terminar una profesión, vas a tener una carrera, vas a trabajar y vas a tener dinero. Y ese dinero es lo que vas a adquirir. Eso va a ser tuyo, hijo. Eso es tuyo. Aquí no tienes nada, hijo. Esto es mío y lo de Oaxaca es de mami. Santo remedio. ¿Te ubicó? Y entonces, por eso le gusta mucho cuando platico, porque dice, no, pues con razón, ¿no? O sea, caray, pensaban que pues tenías todo, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda, es lo que nos ha hecho, ¿no? Y ojalá, cierro con ojalá que muchos tomen estos ejemplos, no ejemplos de vida, sino estos ejemplos de nuestras historias, y aquí seguiremos en este Día del Niño, porque seguimos siendo niños, indiscutiblemente, ¿no? Pero que no se pierdan esos valores. En realidad, la tecnología es muy bonita, lo que dice las redes también es muy interesante, pero hay que saber valorar lo que dejamos ver a nuestros hijos y lo que les permitimos ver y cómo, porque eso depende de nosotros como padres. Y así es de que, pues, un mensaje final, hermano. No, me sumo a todo lo que aquí se ha comentado. Por supuesto que tuvimos una infancia agradable que nos dieron precisamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, nuestros padres, nuestros abuelos, que nos enseñaron muchos valores, que incluso hay que reconocerlos, muchos de ellos se han perdido, lamentablemente, pero eso creo que también la forma como nos educaron es lo que nos permite ser hoy como somos. Claro. Con eso cierro. Sí, y eso por es supuesto. todo. Hermano. Bueno, pues felicidades porque compartimos esos valores y principios. Claro. De entrada, hijos deseados, hijos amados, hijos respetados y valorados, ¿no? Benditos sean nuestros padres. Claro. Sin duda. Sí, pues ahora sí que compartimos este privilegio y también pues yo quiero agradecerles a mis padres, a mis abuelos por darme el privilegio de una infancia muy bonita y también por enseñarme los valores y porque como igual que a usted, a mí me decía mi mamá, lo que tengo es mío, lo que tú vayas a hacer, eso va a ser tu problema, tú sabes si vas a hacer mucho o poco, porque no te voy a dejar nada, no te voy a dar nada y todo lo que vayas a tener va a ser por tu trabajo y eso sí, no, ella no me abrió ninguna puerta ni tampoco me recomendó con nadie, fui yo quien al terminar mi carrera me dijo, es tu problema y ahora vas a buscarte la vida tú y pues gracias a Dios y gracias a sus valores y gracias a sus enseñanzas, pues he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar y porque ella también me enseñó a trabajar, a no tener nada gratis, entonces pues ahora sí que agradeciendo y reconociendo todo a mis padres, a mis abuelos y pues me gusta haber compartido con ustedes. Pues ahí está, ¿no? Ahí estamos y ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes, como todas las tardes, en este día, a través de Entre Amigos Periodistas, Entre Cuadernos de Doble Raya,
Y nuestro agradecimiento indiscutiblemente, como siempre, a quienes nos están retransmitiendo en este momento, en su tiempo y espacio que ellos determinan, allá en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa y hoy ya en Inglaterra, ahí en Liverpool. Ahí está, entre amigos de Doble Raya, entre cuadernos de Doble Raya. Muchísimas gracias. Aquí seguimos en esta unión de medios de comunicación, regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres Shaique y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y, por supuesto, con la presencia y el trabajo de Liz. Gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos bien. Nos estamos escuchando, como hoy su servidor le dice, gracias a la tecnología en todo el mundo. Hasta la próxima.